El millonario regresó a casa temprano e inesperadamente, y se quedó helado de la conmoción al ver a su hija de 7 años desplomarse sobre la hierba mojada, sus manos temblorosas buscando desesperadamente la muleta que su madrastra acababa de tirar lejos. Su vestido estaba manchado de barro, las lágrimas se mezclaban con su ahogado ruego mientras gritaba: «¡Mamá, devuélveme mi muleta!». En ese mismo instante, la glamorosa fachada de la lujosa mansión se derrumbó, exponiendo una amarga verdad. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Empecemos. Risas y charlas resonaban por el amplio jardín detrás de la mansión Hamilton en el Upper East Side. Hombres con trajes elegantes y mujeres con vestidos glamorosos alzaban copas de vino tinto, hablando entre sí con una elegancia practicada. Este era el mundo que Olivia Monroe adoraba. Deslumbrante, extravagante, el lugar donde siempre quería ser el centro de atención. Olivia Monroe, de 35 años, la segunda esposa de Richard Hamilton, apareció como una reina. Llevaba un deslumbrante vestido amarillo, su cabello recogido en un moño alto, perlas enrolladas alrededor de su cuello y una copa de vino en la mano. Olivia sonrió dulcemente a cada invitado, sus palabras tan suaves como la seda. «Es un gran placer tenerlos a todos aquí. Richard lamenta estar atado al trabajo. No podrá asistir». Los invitados asintieron, alzando sus copas en un brindis educado. Chismorrearon, discutieron sobre bienes raíces y presumieron de sus joyas. En un pequeño rincón de la casa, junto a la puerta que daba al jardín, Sophia Hamilton se sentaba en silencio. Sophia, de 8 años, llevaba un sencillo vestido marrón, agarrando sus muletas con fuerza. Sus frágiles piernas nunca habían vuelto a ser las mismas desde el accidente de coche a los 4 años. El accidente que le había arrebatado la vida a su madre y le había dejado heridas que nunca sanarían. Esa madre había protegido a su hija con su propio cuerpo, solo para morir trágicamente a cambio. Desde ese día, Sofía creció sin los brazos de su madre a su alrededor, con solo un par de muletas como su compañera constante. Una invitada curiosa echó un vistazo murmurando suavemente: «Es una niña linda». Olivia giró la cabeza, sonrió débilmente y respondió bruscamente: «¿Linda? Solo sabe cómo aferrarse a los adultos». Sofía bajó la mirada, sus diminutas manos temblando mientras agarraba las muletas con más fuerza. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero las contuvo, aterrorizada de ser vista. La música se elevó y algunos invitados saludaron, pidiéndole a Sofía que se acercara y los saludara. Olivia entrecerró los ojos, se acercó rápidamente a ella y agarró el delgado brazo de la niña con un frío agarre. Sonrió dulcemente a los invitados, pero cuando se inclinó, su susurro ronco atravesó la sonrisa. «Sígueme ahora mismo. No te atrevas a avergonzarme». Sofía dudó. Sus ojos asustados temblaban mientras negaba con la cabeza. Pero Olivia la apartó de la multitud, arrastrándola rápidamente más allá de las mesas de banquete, hacia el rincón oscuro cerca de la fuente donde nadie la estaba mirando. En el césped verde y húmedo, la música se desvaneció en un eco distante, quedando solo ellas dos. Olivia soltó su mano. Su fachada amable desapareció, reemplazada por un odio hirviente. Empujó a Sofía hacia la hierba mojada. Las muletas cayeron lejos de su alcance. El vestido marrón de la niña se manchó de barro. Su cabello enredado cayó sobre la mitad de su rostro. Aterrorizada, Sofía gimoteó sollozando: «Mamá, por favor, devuélveme mis muletas. No puedo levantarme». Olivia se acercó, sus ojos brillando con crueldad, su voz afilada con veneno. «No eres más que mala suerte. Eres la razón por la que tu madre murió. Si no fuera por ti, ella no habría perecido en ese accidente. Eres una maldición y arrastrarás a tu padre contigo. Te lo juro, no eres más que una mancha en esta familia». La voz de Sofía se quebró mientras las lágrimas se mezclaban con el barro en sus mejillas. «Lo siento, no quería que mi mamá y mi papá murieran». Olivia soltó una risa aguda, cada sonido cortando como un cuchillo. «¿Me oyes? Nadie te ama. Eres solo una sombra que contamina el nombre de los Hamilton. Toda tu vida no harás más que arrastrarte». Sofía se acurrucó, agarrando la única muleta que le quedaba cerca, aferrándose a ella como si fuera su último aliento. Sus débiles sollozos llenaron la noche tranquila, mezclándose con el murmullo de la fuente y el leve aroma a flores que flotaba en la brisa.
y en ese mismo instante, las grandes puertas de la mansión se abrieron de par en par. Apareció Richard Hamilton, de 42 años, un renombrado magnate inmobiliario en Nueva York. La gente lo llamaba el hombre de acero por sus despiadados negocios, pero detrás de ese éxito se escondía una tragedia, la pérdida de su esposa, dejándolo con una pequeña hija. Él nunca había sabido realmente cómo escuchar. Hoy había decidido dejar atrás su trabajo, trayendo una caja de regalo y un pequeño oso de peluche marrón para sorprender a su hija, pero la escena ante él lo dejó helado. Su pequeña niña arrodillada indefensa en la hierba húmeda, su rostro surcado de lágrimas, mientras Olivia se alzaba sobre ella con una sonrisa escalofriante. Richard se quedó paralizado. La caja de regalo se le escapó de las manos. El oso de peluche rodó por el pavimento de piedra. Su voz resonó como una tormenta. ¡Olivia! Las risas y la música dentro de la casa se detuvieron al instante. El aire se volvió pesado y todo pareció congelarse en su lugar. Sofía seguía temblando, estirando su mano hacia la muleta caída, su voz quebrada suplicando, «Mamá, por favor, devuélveme mis muletas». Richard se acercó al césped, sus ojos ardiendo de rojo, años de furia reprimida estallando de golpe. Richard bajó las escaleras apresuradamente, sus zapatos de cuero golpeando fuerte contra el suelo de piedra. Sus ojos se fijaron en Olivia y luego cayeron de inmediato al agacharse para ayudar a Sofía, que estaba arrodillada en la hierba. La niña estaba en estado de shock, sollozando entre jadeos, sus diminutas manos agarrando fuertemente el brazo de su padre. La expresión de Olivia cambió en un instante. Se apresuró a acercarse, su voz de repente dulce. «¿Por qué regresaste ahora? Yo solo quería enseñarle a ser independiente. Es tan terca, nunca escucha». Sofía se apartó violentamente de los brazos de Olivia, su rostro pálido. Siguió llorando, su voz quebrada y desigual. Richard levantó la mirada, sus ojos como cuchillas. Su voz era baja y pesada. «Olivia, ¿qué acabas de hacer?» El aire se congeló. Los invitados, que se habían reunido para la fiesta, se quedaron en silencio, girando sus ojos hacia el rincón escondido del jardín, susurrando con curiosidad. En ese rincón apareció María González, la leal ama de llaves de la familia. Tenía unos 50 años, de estatura pequeña, su rostro desgastado por la adversidad. María casi se adelantó, pero la mirada afilada y cortante de Olivia la detuvo en seco. Se retiró, agarrándole el dobladillo de su vestido, sus ojos llenos de preocupación mientras se detenían en Sofía. Olivia forzó una sonrisa, acercándose a Richard, intentando tomar su mano. «No entendiste bien. Solo quiero que sea más fuerte, para que no dependa demasiado». Richard apartó su mano. Se agachó y levantó suavemente a Sofía en sus brazos. La niña se aferró a su cuello. Todo su cuerpo temblaba. Sus lágrimas cayeron gota a gota, empapando su traje oscuro. «Papá». Su voz se quebró, frágil como un hilo a punto de romperse. «Tengo mucho miedo». Richard abrazó a su hija con más fuerza, sus ojos ardiendo mientras miraba a Olivia. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron en la nada. En su mente, la imagen de Sofía llorando, arrodillada en la hierba, se grababa cada vez más profundamente. Imposible de borrar. Un invitado de mediana edad, William Harris, un antiguo socio de negocios, sacudió la cabeza y se marchó en silencio. Antes de pasar por la puerta, echó una mirada a Richard, sus ojos llenos de lástima y decepción. Otra mujer le susurró a su esposo, «Nunca pensé que vería algo así. Pobre niña». Olivia se quedó helada, su rostro palideció, pero en unos momentos recuperó la compostura. Su voz se elevó bruscamente. «Richard, estás siendo injusto. Llegaste a casa en el momento exacto equivocado sin entender, y ahora me acusas. He intentado criarla. Soportó su terquedad todos los días, y ahora soy yo la que es tratada como la villana». La voz de Richard era áspera, cada palabra golpeaba como un martillo. «Lo vi con mis propios ojos. No necesito que nadie me diga nada más». Sofía se agarró al cuello de su padre. Sus ojos llenos de lágrimas miraban hacia arriba mientras susurraba, «Papá, por favor, no la dejes quedarse aquí más». Olivia se puso rígida. Por primera vez vislumbró el miedo en los ojos de la niña. Pero en lugar de remordimiento, soltó una risa fría. «Qué ridículo. Una niña lisiada puede volverte en contra de tu esposa. No es más que una carga, Richard. Te arrastrará por el resto de tu vida».
María ya no pudo quedarse en silencio. Dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero era decidida. Lo siento, señor Hamilton, pero he sido testigo de esto muchas veces antes. Ella, ella siempre intenta asustar a la señorita Sofía. Esta no es la primera vez. Las palabras de María cayeron como el golpe final. La mandíbula de Richard se tensó. Los músculos de su cara temblaban bajo la tensión. Se dio la vuelta, sosteniendo a su hija, y caminó directamente hacia la sala de estar. La multitud se apartó rápidamente, dejando a Olivia sola en el jardín, antes tan brillante y ahora despojado de toda su luz. Dentro de la sala de estar, las luces brillaban intensamente. Richard colocó a Sofía en el sofá largo, usando un paño para limpiar el barro de su vestido. La pequeña seguía sollozando, su diminuta mano agarrada a la suya, como si temiera que pudiera desaparecer. Olivia la siguió, su voz urgente, desesperada por aferrarse a él. Richard, tienes que escucharme. Nunca tuve la intención de hacerle daño. Solo quería que aprendiera a ser más fuerte. Si sigues protegiéndola así, siempre será débil. Richard se dio la vuelta, sus ojos afilados como el acero, su voz final. Sal de mi casa, hoy. La habitación se quedó en silencio. Solo los sollozos de Sofía resonaban, apuñalando el corazón de Richard como cuchillas. Richard apretó su agarre sobre su hija, retrocediendo para proteger completamente a Sofía detrás de él. El rostro de Olivia palideció, sus labios temblaban, aunque todavía forzaba una sonrisa tensa. Dio un paso adelante una vez más. Su voz se bajó, teñida de súplica. Cálmate, Richard. Solo quería enseñarle. No hagas un escándalo. Los invitados todavía están mirando. Richard se dio la vuelta, sus ojos fríos como el acero, sus palabras cortando cada sílaba. No me importa lo que piensen los de afuera. Le pusiste la mano encima a mi hija, Olivia. Sal de esta casa. Sofía tembló, sus diminutas manos agarradas a los hombros de su padre, sus ojos llorosos fijos en la sombra de Olivia. La niña hipó, sus labios temblaban, pero no salió ningún sonido. La expresión de Olivia cambió instantáneamente. La dulzura fingida desapareció, reemplazada por un rugido furioso. Estás ciego, Richard. ¿No ves que no es más que una carga? Te encadenará por el resto de tu vida. Nunca podrás volver a caminar con la cabeza en alto. Sus gritos incomodaron a los pocos invitados que quedaban, que se escabulleron en silencio. El aire de la sala de estar se congeló. Richard abrazó a su hija aún más fuerte, sus ojos brillando con una furia que nadie había visto nunca. Sal antes de que llame a la policía para que te arrastren. María González, la antigua ama de llaves de la familia, dio un paso adelante de inmediato. Había sido testigo de todo. Sus manos frágiles se agarraron, pero su voz era clara y firme. Señora Monroe, por favor, abandone la casa inmediatamente. En ese momento, un hombre de mediana edad con un abrigo negro apareció en la puerta. John Anderson, el chofer de la familia Hamilton por más de 10 años, tranquilo y severo. Se acercó y abrió de golpe la puerta principal. El camino está despejado, señora. Olivia retrocedió un paso, su rostro pálido y temblando de rabia. Giró la cabeza buscando en la habitación, pero todos los sirvientes evitaron su mirada. Ya nadie la defendía. «Te arrepentirás de esto, Richard», gritó, su voz afilada como el metal. «No creas que ha terminado solo porque me echaste. Nos volveremos a ver». Sus tacones golpearon contra el suelo de madera, cada paso afilado y pesado. Cuando su figura desapareció más allá de la puerta, John Anderson la cerró de golpe. El sonido resonó en la vasta sala de estar, seco y despiadado. En ese instante, solo los sollozos ahogados de Sofía llenaron el silencio, pequeños pero inquietantes. La pequeña se aferró al pecho de su padre, temblando como un gorrión que acaba de escapar de las garras de un depredador. Richard se hundió en el sofá largo, sentando a su hija en su regazo. Cogió un paño y limpió la suciedad que aún se adhería a su vestido, sus manos temblando tanto que apenas podía controlarlas. Bajando la cabeza, susurró, su voz ronca por la contención. «Lo siento, te he hecho sufrir por demasiado tiempo». Sofía levantó la mirada, sus ojos enrojecidos aún nublados con el miedo persistente. Sus labios temblaban mientras hablaba. «Papá, no me dejarás, ¿verdad?» Richard se quedó helado. Su respiración se volvió irregular, su pecho se contrajo. No tenía palabras preparadas antes de que sus lágrimas volvieran a derramarse,
quemando contra su mano. La pregunta se quedó en el aire, cortando directamente el corazón de Richard como una cuchilla. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su garganta se quedó totalmente cerrada en el silencio sofocante. Solo los frágiles llantos de Sofía permanecieron, mientras Richard se sentaba mudo, enfrentando la dura verdad. La distancia entre él y su hija ya se había convertido en una fractura demasiado profunda para ser reparada. Richard permaneció en silencio, sus manos agarrando los hombros de su hija con fuerza. Miró a Sofía, sus ojos grandes temblando mientras esperaba una respuesta. Un segundo, luego dos. Su garganta se contrajo. En lugar de hablar de inmediato, Richard abrazó a su hija contra su pecho y susurró entre pesadas respiraciones: «No, nunca te dejaré. Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Sofía presionó su rostro contra la camisa de su padre. Sus pequeños hombros temblaban con cada sollozo. Richard puso su mano en su cabeza, acariciando suavemente las hebras de cabello húmedo por el sudor. La sala de estar, una vez llena de ruido, de repente se volvió tan silenciosa que podía escuchar el débil latido del frágil corazón de su hija. Richard levantó su barbilla y la miró directamente a sus ojos enrojecidos. Forzó a su voz a permanecer tranquila. «Dime, ¿qué te ha hecho Olivia todo este tiempo?» Sofía se estremeció, un destello de miedo en sus ojos. Sacudió la cabeza rápidamente, su voz apenas un susurro. «No puedo. Si lo digo, ella se enojará. Volverá a tirar mis muletas». María González, de pie a su lado, apretó los puños. Sus ojos estaban hinchados de lágrimas. Después de un momento de vacilación, reunió todo su coraje y habló. «Señor Hamilton, por favor, permítame hablar. Esta no es la primera vez. Lo he presenciado muchas veces. A menudo obligaba a la señorita a comer sola, a veces solo dándole comida fría. Incluso le prohibió a la niña salir al jardín, manteniéndola encerrada en su habitación. Una vez la regañó tan duramente que la señorita lloró toda la noche». Richard se quedó helado. Miró a María, luego de vuelta a Sofía. El dolor le retorció el corazón como una cuchilla que lo atravesaba. Se agachó, abrazando a su hija con fuerza. Sus anchos hombros temblaban. Sofía levantó su rostro lloroso, su voz se rompía entre sollozos. Yo no necesito fiestas, papá. No necesito a muchas personas. Solo necesito que estés en casa». Las pequeñas palabras golpearon a Richard como un trueno, dejando su pecho oprimido. En los ojos de su hija, ahora veía claramente lo que había anhelado todos estos años, un simple deseo que él nunca le había dado. Se recostó en la silla, sus ojos le picaban, su conciencia atormentada. Todos esos años se había enterrado en el trabajo, creyendo que la riqueza y el lujo podían compensar la pérdida de su hija, pero en verdad la había abandonado, dejándola a solas para soportar todo. Richard apretó suavemente sus pequeñas manos, asintió y dijo con firmeza: «Papá va a cambiar. Te prometo que no más fiestas sin sentido, no más días en los que me vaya de la mañana a la noche. Estaré a tu lado». Sofía parpadeó. Las lágrimas cayeron, pero esta vez había una tenue luz mezclada en ellas. María se secó los ojos en silencio. Habló suavemente, con cautela. «Señor Hamilton, la señorita necesita un verdadero cuidado, algo que ningún médico o enfermera puede reemplazar. Pero si es necesario, conozco a un muy buen médico de familia llamado David Lee. Se especializa en fisioterapia para niños y es muy paciente. Creo que debería dejar que la señorita se reúna con él». Richard asintió levemente. Ese nombre resonó en su mente como una oportunidad. Sin embargo, todavía no dio una respuesta. Sus pensamientos solo giraban en torno al rostro de Sofía, el miedo tan profundamente grabado en sus facciones inocentes. Se agachó, besó la frente de su hija y susurró, como si fuera una promesa: «Nadie te volverá a lastimar. Siempre estaré aquí». Sofía asintió débilmente, luego descansó cansada contra el pecho de su padre. En ese momento, cuando la paz parecía posible, el agudo sonido del teléfono en la mesa rompió el silencio. Richard se sobresaltó. María lo miró, luego se retiró en silencio. Richard alcanzó el teléfono y vio que la pantalla mostraba el nombre de Daniel Price, su empleado de confianza de muchos años. Respondió, su voz ronca: «Hola». Al otro lado, la voz de Daniel era urgente. «Señor Hamilton, tenemos un problema grave. Se han filtrado datos importantes de la empresa». Richard agarró el teléfono con fuerza,
Sus ojos se oscurecieron. Se giró para mirar a su hija, que todavía estaba apoyada en su hombro. Su pecho se golpeaba, dolorosamente dividido entre dos caminos, familia y carrera. El sonido del tono de llamada urgente resonó en la tranquila sala de estar, mientras Richard permanecía en silencio. Su mirada temblaba de confusión. Miró a su hija. Su corazón dolía mientras se preguntaba si tendría la fuerza para proteger a su familia y al mismo tiempo mantener unida la carrera que se desmoronaba. Richard golpeó el teléfono contra la mesa. Su respiración era rápida, su mente enredada como un nudo sin salida. En ese momento, el tic-tac del reloj resonaba claramente en la habitación vacía. Afuera, la noche ya había caído. En un rincón oscuro de Manhattan, dentro de un bar lleno de humo, Olivia Monroe se sentaba frente a un joven. Ese hombre era Ethan Brooks, de 30 años, apuesto pero con ojos huidizos. Un hombre que se ganaba la vida aferrándose a mujeres ricas. Olivia agarró su copa de vino con fuerza, su voz llena de furia. Richard se atrevió a echarme de la casa. Cree que se ha librado de mí. Le haré pagar. Y esa pequeña niña lisiada tampoco tendrá paz. Ethan se recostó en su silla, sonriendo. No te apresures. Todavía tenemos a Marcus Caldwell. Él quiere derribar a Richard más que nadie. Con los recursos y contactos de Caldwell, podríamos aplastar todo el imperio Hamilton. Marcus Caldwell, de 50 años. Un experimentado hombre de negocios y el rival directo de Richard en bienes raíces. Era conocido por ser astuto, siempre dispuesto a sobornar a la prensa y a los políticos para lograr sus objetivos. Olivia apretó los dientes, sus ojos brillando. Bien, pido a Caldwell de mi lado. Entonces Richard se quedará sin nada, y cuando caiga, se acordará de mí. Los dos chocaron sus copas, sus risas siniestras resonando en el aire húmedo y ahumado. Ninguno de ellos sabía que en el estacionamiento, John Anderson, el leal chofer de la familia Hamilton, pasaba por allí. Se detuvo, abrió un poco la ventana y captó fragmentos de sus palabras venenosas. John era un hombre tranquilo por naturaleza, pero sus ojos ahora mostraban una aguda conciencia. Pensó para sí mismo, algo malo se está tramando. Necesito vigilar esto. Mientras tanto, en la mansión Hamilton, Richard se sentaba inmóvil frente a la pantalla de su portátil. Los correos electrónicos le devolvían la mirada. Los datos internos habían sido filtrados y las palabras enviadas por Daniel Price le atravesaron el corazón como una cuchilla. Daniel Price, de 38 años, un empleado de confianza, la mano derecha de Richard durante muchos años. Richard una vez había depositado una fe absoluta en él. Ahora, sus ojos se cerraron de angustia. La decepción lo abrumaba. El dolor de la traición era tan agudo como el dolor que Olivia le acababa de infligir. Se presionó la mano contra la sien. En ese momento, se oyó un suave golpe en la puerta de su oficina. «Papá, ¿puedo entrar?», sonó la pequeña voz de Sofía. Richard cerró rápidamente el portátil. Respiró hondo. «Entra, cariño». Sofía entró sosteniendo un trozo de papel todavía manchado de pintura. Lo puso sobre el escritorio y miró a su padre con ojos claros e inocentes. «Acabo de terminar esto. Eres tú y yo de la mano en el jardín». Richard se quedó mirando el dibujo. Las líneas eran infantiles pero llenas de esperanza. Se vio a sí mismo alto y fuerte, de pie junto a la pequeña Sofía, ambos sonriendo bajo el sol. Su garganta se contrajo. Sofía apretó los labios y susurró: «Papá, no necesito nada más. Solo te quiero a ti». Los ojos de Richard se empañaron de lágrimas. Abrazó a su hija y la sostuvo con fuerza. En ese momento, las intrigas de negocios, las traiciones, todo se desvaneció. Solo el calor de padre e hija permaneció, vívido e innegable. Susurró, como si hablara consigo mismo: «No dejaré que nadie me quite esto. Nadie». Richard acostó a Sofía en la cama y luego regresó a su escritorio. Respiró hondo, sus ojos ahora iluminados con determinación. Su mano tembló ligeramente mientras cogía el teléfono y marcaba un número familiar. Al otro lado, una voz femenina firme y cálida respondió. Era Linda Carter, de 45 años, una reconocida abogada en Nueva York. Una vez colega de Richard en un proyecto comunitario, era conocida por ser perspicaz, justa e implacable contra los mentirosos. Richard habló directamente, sin dudar. «Necesito que vengas aquí de inmediato, Linda. Hay un traidor en mi casa». En ese momento, su mirada ardía con un nuevo fuego.
La habitación se sumió en el silencio, iluminada solo por la lámpara del escritorio que reflejaba su rostro decidido. Esa llamada acababa de iniciar una nueva batalla. Al otro lado de la ciudad, Olivia levantó su copa con Ethan. Una sonrisa malvada se curvaba en sus labios. Se dibujaron dos líneas de batalla y la confrontación no tenía vuelta atrás. Richard colgó el teléfono, acercó su silla al escritorio y abrió su computadora de nuevo. Redactó un breve correo electrónico, adjuntó los registros de acceso y se lo envió a Linda Carter. El cursor parpadeó, la lámpara del escritorio proyectaba su luz sobre su rostro tenso. Respiró hondo, recordándose a sí mismo que debía mantener la calma y avanzar paso a paso. A la mañana siguiente, los tabloides estallaron con titulares. Fotos manipuladas inundaron Internet, mostrando a Richard sonriendo junto a una modelo desconocida en alguna fiesta, con subtítulos audaces que lo calumniaban. El autor de esos artículos sensacionalistas era Robert King, un reportero famoso por historias basura y trucos baratos. En las redes sociales, Olivia Monroe apareció en un video filmado en un elegante lugar para el brunch. Rompió a llorar mientras decía, «Solo quiero que Sofía sea amada, pero él nunca está en casa». A su alrededor, algunas mujeres asintieron, fingiendo simpatizar. Al mismo tiempo, Marcus Caldwell estaba celebrando reuniones secretas con un grupo de medios. La sala de conferencias estaba sellada, las cortinas corridas, el café humeaba sobre la mesa. Marcus bajó la voz. Promuevan la narrativa de la segunda esposa que cuida de una niña discapacitada, mientras Richard es el que la abandonó. Apelen a las emociones, no se detengan en los detalles técnicos. Las cabezas asintieron de acuerdo. Los bolígrafos garabateaban notas. En la escuela, Sofía se sentó en la parte de atrás del aula, un vendaje delgado envuelto alrededor de su muñeca por un rasguño la noche anterior. Durante el recreo, algunos niños se reunieron a su alrededor. Un chico levantó la barbilla. «Tu papá no te quiere, solo lo avergüenzas». Otro intervino. «La gente incluso dice que tu madrastra es la buena». Sofía apartó la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Trató de permanecer en silencio, pero las lágrimas empaparon su camisa. La maestra, Grace Miller, de unos 32 años, pasó por allí. Se detuvo, miró al grupo de niños y luego a Sofía. Golpeó ligeramente el escritorio. «Ya basta, salgan». Los niños se dispersaron, pero miraron hacia atrás. Sus sonrisas burlonas persistían. Grace se acercó, bajó la voz. «Sofía, ¿estás bien?» La niña la sintió débilmente. Grace suspiró, luego tomó nota en el registro electrónico. Contactar a los padres sobre la condición emocional de la estudiante. Esa tarde, caía una lluvia ligera. Sofía regresó a casa, cerró la puerta de su habitación y se sentó en silencio junto a la ventana. María llamó a la puerta trayendo la cena, pero la niña negó con la cabeza. Un poco más tarde, Richard se paró afuera y preguntó suavemente, «¿Puedo entrar?» La puerta se abrió un poco. Él le entregó un pequeño pastel. «Come un poco». Sofía negó con la cabeza, respiró hondo y luego susurró, «¿Me crees, papá? ¿O tú también crees que soy una carga?» Richard se sentó en el borde de la cama y la abrazó. Habló lentamente, cada palabra clara. «No. Tú eres la razón por la que sigo viviendo». Sofía se mordió el labio, sus hombros se relajaron un poco, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Richard puso el pastel en la mesa y le palmeó la mano. «Si alguien en la escuela dice algo cruel, me lo dices. Y si no quieres hablar, solo aprieta mi mano una vez. Lo entenderé». María se retiró en silencio del pasillo, pero luego regresó sosteniendo un USB negro. Lo colocó en el escritorio de su estudio y bajó la voz. «Señor Hamilton, esto es algo que encontré en la antigua oficina de Olivia. Podría ser insignificante, pero tal vez no». Richard la miró. «¿Dónde lo conseguiste?» María respondió. «En el cajón de abajo. La cerradura estaba rota. Lo encontré mientras limpiaba. Creo que debería revisarlo de inmediato». Richard conectó el USB a la computadora. La pantalla mostró una carpeta llamada StudyCam con clips de video cortos. Abrió un archivo. El metraje era borroso, pero lo suficientemente claro como para reconocer a Olivia entrando en su oficina a altas horas de la noche. Llevaba guantes, miró a su alrededor, se sentó en su escritorio, encendió el monitor y conectó un dispositivo extraño al puerto USB del escritorio. Richard apretó los dientes y hizo clic en otro clip. Olivia llevaba un teléfono diferente, lo encendió.
El brillo de la pantalla se reflejaba en su rostro. Detrás de ella, reflejada en el cristal del armario, estaba la figura de un joven, Ethan Brooks, haciendo guardia en la puerta. Abrió la carpeta llamada Captures. Dentro había capturas de pantalla, una aplicación de mensajería llena de conversaciones. El nombre del grupo era MBEBMC. Los mensajes se sucedían uno tras otro. Ethan consiguió el cronograma de reuniones y la lista de activos. Olivia, envíaselo a Marcus ahora. Asegúrate de borrar todo rastro. Marcus, bien. Mañana el artículo de la segunda esposa saldrá en la primera página. Prepárense para la fase 2. Richard se desplazó más. Había cronogramas, listas de reporteros y cantidades para el apoyo de los medios. Otra línea decía, Olivia, la niña será su debilidad. Sigue atacándola. La mano de Richard se apretó en el ratón. Sus nudillos se pusieron blancos. Se detuvo. Exhaló lentamente y luego abrió un borrador de correo electrónico a Linda. Adjuntó todos los archivos del USB y escribió una breve nota. Pruebas directas. Por favor, inicie acciones legales de inmediato. Hizo clic en enviar. En el pasillo, los pequeños pasos de Sofía se detuvieron afuera de la puerta. Vio la espalda rígida de su padre ante la pantalla. La niña dudó, luego golpeó suavemente. Papá. Richard giró su silla. Su sonrisa se suavizó. ¿Quieres sentarte a mi lado? Sofía la sintió lentamente, arrastrando la silla porque su muñeca aún estaba dolorida. Richard la acercó, colocándola justo a su lado. Padre e hija se sentaron en silencio, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. El teléfono de Richard vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Te estás burlando de ti mismo. Reúnete conmigo en el periódico mañana por la mañana. Se quedó mirando las palabras, sus ojos pesados, pero su voz se mantuvo tranquila. Está bien, cariño. Estoy aquí. Sofía se apoyó en su hombro, soltando un pequeño bostezo. María trajo una taza de té caliente y la puso en la mesa. Si necesitas algo más, llámame. Miró la pantalla, vio los mensajes y apretó ligeramente la mano. Sabía que no se detendría. Richard asintió. Y nosotros no lo soltaremos. La lluvia se hizo más pesada. Richard regresó a la computadora, abrió otra carpeta con fotos de transferencias bancarias a Robert King. La nota decía, tarifa del artículo, titular prioritario. Apretó los dientes, guardando la evidencia con calma de nuevo, organizando y renombrando la carpeta para volver a enviarla por seguridad. Por fin se recostó en la silla, mirando a Sofía. Su cabeza descansaba soñolienta en su hombro. Richard le puso una delgada manta, mientras que su otra mano todavía agarraba el ratón, flotando sobre el archivo MBEBMC. Hizo doble clic en un nuevo archivo. Aparecieron docenas de mensajes. Olivia y Ethan discutiendo los detalles de su próxima reunión con Marcus para el golpe final a la reputación de Richard. Richard apretó el puño. Su voz profunda se rompió en un susurro. El juego ha terminado. Richard llevó a Sofía suavemente a su cama y le subió la manta hasta el pecho. Regresó a su escritorio, reunió todos los archivos del USB, los comprimió en un solo paquete y llamó a Linda Carter en video. La pantalla se iluminó con el rostro de una mujer de cabello oscuro, cuyos ojos afilados mostraban que estaba completamente alerta. «Envíame todo», dijo Linda brevemente. «Lo miraré de inmediato». 10 minutos después, Richard ya estaba en la oficina de Linda en Madison Avenue. La sala de reuniones era pequeña, con paredes de cristal, iluminada por luces blancas brillantes. La asistente de Linda colocó una jarra de agua en la mesa y cerró la puerta detrás de ella. Linda, de unos 45 años, conocida por su dureza, llevaba un traje negro ese día, un reloj con correa de acero en su muñeca. Su voz era profunda, pero cálida. «Muy bien», dijo mientras abría la carpeta que Richard acababa de entregar y la hojeaba rápidamente. Mensajes de chat grupales entre Olivia, Ethan y Marcus. Registros de acceso a altas horas de la noche. Capturas de pantalla de pagos a los tabloides. Y aquí, Linda se detuvo en un videoclip, ampliando la imagen. La cámara del pasillo del Hotel Whitmore. Olivia se reúne con Ethan en el piso 14. El momento coincide con la campaña de difamación. Un suave golpe llegó a la puerta. Un hombre de mediana edad, alto y de hombros anchos, entró vestido con un traje azul marino, el brillo de una insignia de policía visible en su cinturón. Linda lo presentó.
Detective Michael Torres, del Departamento de Policía de Nueva York, 25 años investigando crímenes financieros. Está trabajando conmigo en esto. Michael estrechó la mano de Richard con firmeza. He revisado el resumen. Tenemos el rastro de la comunicación, el motivo y los datos técnicos preliminares, pero para asegurar una orden de registro, necesito una pieza más. La prueba de que Daniel Price filtró los archivos. Linda asintió a su asistente. Una fotografía a color fue colocada frente a ellos. Daniel entregándole un sobre grueso a un hombre con una gorra de béisbol en el estacionamiento detrás del edificio de la empresa. Tomada por seguridad interna. El sello de tiempo es la misma noche en que los datos fueron extraídos del servidor, explicó Linda. Y aquí hay otro detalle. Los registros de la tarjeta de acceso muestran que la identificación de Olivia se usó 2 veces en la puerta de la oficina del presidente alrededor de la medianoche. Michael tomó notas, su voz firme. Solicitaré incautar los dispositivos de Daniel, junto con los teléfonos de Olivia y Ethan, y las imágenes de seguridad del hotel. Hay una buena posibilidad de que Marcus tenga copias de seguridad en casa. Necesitaremos un juez de guardia por la noche. Richard se sentó en silencio, con los ojos bajos hacia la mesa. Las palabras de Olivia se reproducían en su mente. Solo quería que fuera más fuerte. No entendiste bien. Cada una cortaba su memoria como cuchillas. Se preguntó a sí mismo, ¿cuán ciego había sido para no notar la bobina venenosa que se apretaba a su alrededor todo este tiempo? El sonido de una notificación de mensaje resonó. Linda abrió su teléfono. El Hotel Whitmore respondió. Están dispuestos a cooperar si hay una orden. Ella levantó la vista. Seguimos adelante, Richard, pero necesito que mantengas la calma a partir de ahora. Cada palabra, cada gesto tiene que ser preciso. Richard asintió, su voz ronca. Solo tengo un objetivo, proteger a mi hija. En la sala de espera de afuera, María estaba sentada con Sofía. La pequeña abrazaba su muleta contra su pecho, sus ojos fijos en la puerta de cristal. María sonrió para tranquilizarla. Tu papá está justo ahí. No tengas miedo. Sofía la sintió, pero sus manos permanecieron firmemente agarradas. Linda abrió la puerta y le indicó a Sofía que entrara por un momento. Hola, cariño. Se agachó sonriendo suavemente. Soy Linda. Mi trabajo es ayudar a mantenerlos a ti y a tu padre a salvo. Sofía susurró. Tengo miedo de que mamá regrese. Richard acercó su silla. Su mano le acarició suavemente el cabello. No tengas miedo. Te protegeré con todo lo que tengo. Habló lentamente, claramente, cada palabra una promesa que necesitaba escuchar él mismo. Michael se hizo a un lado, mirando al padre y la hija, luego se volvió hacia Linda. Podemos enviar de inmediato un aviso de preservación de evidencia junto con una solicitud de orden de registro. Llamaré al fiscal de guardia de la noche. Linda deslizó una hoja de papel hacia Richard. Esta es la lista de dispositivos sospechosos que deben ser incautados en los lugares. El apartamento de Ethan, la oficina de Olivia en el nuevo alquiler, la habitación del hotel y la oficina secundaria de Marcus. John Anderson, el chofer, puede testificar sobre ver a Olivia después de que la echaran de la casa, respondió Richard con firmeza. Linda cambió al plan de medios. Por ahora, te mantienes en silencio. Todas las consultas de prensa pasan por mí. Cuando se emita la decisión del tribunal, emitiremos una declaración solo con los documentos esenciales. Sin argumentos, solo los hechos. Michael guardó su teléfono. El fiscal de guardia de la noche ha accedido a proceder. Estoy esperando la confirmación del juez. Richard de repente pensó en el dibujo que Sofía había hecho. Se giró hacia ella. ¿Mañana? ¿Quieres practicar en el jardín? Sofía asintió débilmente. Sí, pero si me canso, ¿seguirás ahí? Estaré ahí, dijo Richard. No importa cuán lento vayas. Linda sonrió recogiendo algunas carpetas en su maletín con cerradura de combinación. Bien, mantén la rutina normal. No dejes que piensen que estás afectado. Miró directamente a Richard. Señor Hamilton, es hora de que la justicia hable. Otra alerta sonó. Michael revisó el mensaje. Sus ojos oscuros y profundos de repente se volvieron severos. Entró por completo en la habitación y colocó el teléfono sobre la mesa para que todos lo vieran. La notificación interna era clara. La orden de registro había sido firmada electrónicamente por el juez, con efecto a partir de esta noche. Michael agarró su bolígrafo, su voz firme. Esta noche nos movemos. Más allá de la ventana de cristal,
El cielo se había vuelto violeta. Richard se inclinó, apoyando su mano en el hombro de Sofía. El peso era suficiente para que ella sintiera su presencia. Respiró hondo, luego miró a Linda y Michael, sabiendo que la verdadera tormenta se acercaba. En el silencio tenso como una cuerda, solo quedaba el sonido de la respiración de su hija, el ancla que lo mantenía erguido. Las puertas del ascensor de la oficina se cerraron detrás de Linda, mientras Richard llevaba a Sofía al vestíbulo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael Torres. Solo 4 palabras. El equipo se ha movido. Richard apretó su agarre sobre su hija y se metió en el coche. Un convoy de vehículos negros le siguió de cerca, los faros destellando brevemente en la noche. Cuando llegaron a la mansión, María abrió la puerta. John Anderson apagó el motor, salió y escaneó ambos lados de la calle. El aire era pesado, denso como el silencio antes de una tormenta. Richard llevó a Sofía adentro, la sentó en el sofá y le puso una delgada manta. «Quédate aquí con María. Saldré al pasillo un poco». Sofía asintió ligeramente, agarrando el borde de la manta. Afuera, el agudo chirrido de los frenos rompió el silencio. 3 coches de la policía de Nueva York se detuvieron en los escalones principales. Michael Torres fue primero en salir, seguido por la sargento Laura Bennett, una mujer de unos 40 años con una voz clara y firme. Levantó la orden. «Departamento de Policía de Nueva York, tenemos una orden». En ese momento, desde el final del pasillo, llegó el sonido de cristales rotos. Richard se giró. Olivia estaba inestable en la puerta del estudio, una botella de vino a medio terminar en su mano, su cabello un desastre. A su lado estaba Ethan Brooks, con la camisa abotonada a toda prisa. El olor a colonia se mezclaba con el alcohol. María retrocedió, sus ojos cautelosos. Laura dio un paso adelante, su tono firme. «Señora Olivia Monroe, señor Ethan Brooks, están siendo detenidos para investigación. Coloquen sus teléfonos sobre la mesa». Olivia soltó una risa burlona, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Con qué derecho entran aquí?» Michael levantó la orden, su voz tranquila, firmada por un juez de la Corte Suprema. Ethan sacó su teléfono del bolsillo, listo para escribir algo. Laura le agarró la muñeca justo a tiempo, bajando la voz. «No lo hagas. Cada acción está siendo grabada». La pantalla se iluminó, una cadena de mensajes destellando en la pantalla de bloqueo, lo suficiente como para mostrar nombres familiares. El rostro de Ethan palideció, su cuerpo se puso rígido. Olivia se tambaleó hacia el estudio, tratando de cerrar la puerta con llave. Michael empujó la manija a un lado y la forzó a abrir. Dentro, la mesa tenía un estuche de maquillaje abierto, varios sobres vacíos y un teléfono negro escondido debajo de una pila de revistas. Michael se puso guantes, levantó el teléfono y lo colocó en una bolsa de evidencia. «Séllalo». Richard estaba en la puerta, manteniendo la distancia de la mujer que una vez llamó su esposa. Olivia lo miró, su voz afilada, cada palabra escupida como veneno. «Te arrepentirás de esto, te lo juro». Él no respondió, solo giró la cabeza, buscando a Sofía. A los pies de la escalera apareció Sofía, agarrada a la barandilla, su cuerpo temblando. María estaba cerca detrás, temerosa de que la niña ya hubiera visto demasiado. Olivia levantó la mirada, sus ojos ardían y gritó, en un último intento de herir a la niña. «Esa niña nunca escapará de la maldición. Es una carga, un mal presagio para tu casa, Richard». Richard corrió a la parte inferior de las escaleras, extendiendo los brazos para proteger a Sofía. Su voz estalló, furiosa. «No la vuelvas a tocar». Sofía se aferró a la barandilla, sus ojos abiertos, su respiración agitada. María envolvió sus brazos alrededor de los hombros de la niña y susurró suavemente. «Está bien, cariño. Tu papá está aquí». Laura le hizo una señal a su equipo. Las frías esposas se cerraron en las muñecas de Olivia. Ella luchó con fuerza, pero al final fue escoltada fuera por la puerta. Ethan también fue esposado, su rostro pálido, sus ojos evitando la mirada de Richard. Michael se apartó para dejar pasar a los dos en silencio. Luego se volvió y asintió a Richard. «Seguiremos el procedimiento». Al mismo tiempo, en el aeropuerto de La Guardia, un hombre con una gorra de béisbol, arrastrando una maleta gris, se apresuraba hacia la puerta de seguridad. La detective Carla Ruiz de la policía de la autoridad portuaria se interpuso en su camino. «Daniel Price,
El hombre se quedó helado. Tenemos una orden de inspección y detención. Daniel intentó protestar, pero dos oficiales más ya estaban a su lado. Carla habló de manera educada pero firme. Por favor, venga con nosotros. Su teléfono y portátil fueron colocados directamente en la bolsa de evidencia. En la pantalla de bloqueo parpadeó una notificación. Marcus, ¿ya? A unas pocas millas de distancia, fuera de la sede de Caldwell Holdings, los reporteros se agolpaban por el titular de última hora que se desplazaba, involucrado en blanqueo de noticias y manipulación de medios. Harriet Bloom, la directora financiera, apareció al borde de la multitud, dando una breve declaración. La junta directiva ha suspendido a Marcus Caldwell, pendiente de una investigación interna. Las acciones de Caldwell se desplomaron en la bolsa. Los socios cancelaron citas uno tras otro. Marcus cerró la puerta de su oficina de golpe, su rostro lívido, el teléfono sonando sin parar, sin que nadie respondiera. De vuelta en la mansión Hamilton, mientras Olivia era conducida por el pasillo, giró la cabeza por última vez. Richard, nunca tendrás una familia en paz. Esa niña, ella... Richard la interrumpió, su voz como el acero. Suficiente. Michael hizo una señal y dos oficiales sacaron a Olivia por la puerta. La puerta se cerró, el sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia. El silencio cayó. Solo el tic-tac del reloj y la respiración temblorosa de Sofía permanecieron. Richard se volvió hacia la escalera. Levantó la mano. «Ven con papá». Sofía caminó lentamente, sus rodillas cediendo ligeramente, su mano nunca soltando la barandilla. Cuando llegó al último escalón, se desplomó en su pecho. El débil olor a lluvia nocturna aún se adhería a su cabello. «Papá, tengo tanto miedo». Su voz era tan pequeña como un soplo de viento. Richard la sostuvo con fuerza, su pecho oprimido como si lo hubieran apretado. «Nadie te volverá a lastimar». Habló lentamente, enfatizando cada palabra como si las estuviera grabando en las paredes de la casa. Michael se acercó, bajando la voz. «Entregaremos el informe a primera hora de la mañana. El teléfono, la computadora y las cámaras del hotel ya están sellados. Daniel ha sido detenido en la guardia». Miró a Sofía y forzó una suave sonrisa. «Ahora estás a salvo». María puso una mano en el hombro de Richard. «Déjame prepararle un poco de leche caliente». John Anderson corrió las cortinas, revisó las cerraduras una vez más y luego regresó al pasillo. Richard llevó a Sofía al sofá largo. Todavía estaba temblando, pero su respiración se estabilizó lentamente. Se agachó, presionando su frente contra la de ella, como si le estuviera pasando una promesa silenciosa de protección. Sofía se agarró al cuello de su padre, susurrando con el miedo que aún no se había desvanecido. «Papá, tengo tanto miedo». Richard la sostuvo cerca, una promesa latiendo en su pecho como un tambor constante. «De ahora en adelante, nadie te volverá a lastimar». Richard cerró la puerta detrás de los oficiales de policía, llevó a Sofía arriba y se quedó a su lado hasta que su respiración se estabilizó. A la mañana siguiente, la tomó de la mano mientras bajaban los escalones del juzgado. Michael Torres caminaba a su lado, sosteniendo una pila de archivos sellados. El pasillo era frío, las luces del techo brillantes y blancas. Dentro de la sala del tribunal, la jueza Eleanor Shaw, de unos 50 años, conocida por ser estricta pero justa, leyó el veredicto claramente. Olivia Monroe, Ethan Brooks, Daniel Price. Cada nombre fue seguido por una sentencia y una orden de restitución. En la fila de atrás, el representante del fiscal se mantuvo firme, firmando el registro. Marcus Caldwell estaba ausente. Sus audiencias civiles se habían acumulado, sus socios se retiraron de los contratos de golpe y su reputación estaba en caída libre. Las cámaras se silenciaron, el clic se desvaneció y nadie persiguió a Richard con preguntas sarcásticas como antes. Fuera del juzgado, una reportera de pelo corto se presentó suavemente. «Soy Karen Liu de The Chronicle. Solo quería decir que hizo lo correcto». Richard solo asintió ligeramente y agarró la mano de su hija con más fuerza. No necesitaba elogios, necesitaba paz para Sofía. En los días siguientes, la atmósfera en casa cambió. Por las mañanas, Richard llevaba a su hija a ver al doctor David Lee, un fisioterapeuta pediátrico. Tenía unos 40 años, hablaba lentamente y con paciencia. «Empezaremos con los grupos musculares pequeños. Sin prisa. Un poco cada día es suficiente». Sofía intentó los ejercicios de equilibrio,
su frente húmeda de sudor. Richard se sentó a su lado, contando el ritmo con ella. 1, 2, 3. Eso es genial. Cuando su muñeca se cansaba, él le daba agua sin decir nada, solo colocando su mano cálida y firme en su espalda para que sintiera que no estaba sola. En la escuela, la señorita Grace caminó por el pasillo, miró a Sofía desde lejos y luego sonrió, señalando. ¿Todo bien? Los niños dejaron de susurrar, reemplazándolo con saludos incómodos. La opinión pública también cambió. El artículo de Karen apareció en las páginas centrales. Un padre que eligió estar en la tormenta. La gente comenzó a hablar de recuperación, de paciencia, en lugar de culpa. Una mañana temprano, el cielo se tiñó de un oro pálido. Richard llevó a Sofía al parque. Los bancos de madera aún estaban húmedos de rocío, la hierba se extendía ancha, el sendero para correr delgado como un hilo alrededor del lago. Sofía dejó sus muletas y practicó pasos cortos. Su rostro era serio, su respiración constante, sus piernas temblaban, pero sus ojos brillaban. «Papá», susurró Sofía cuando se detuvo para descansar, «no quiero la lástima de nadie. Solo quiero que me ames de verdad». Richard se arrodilló para encontrarse con su mirada. Tragó saliva, su voz ronca de emoción. «Te amaré con todo lo que tengo». Habló como si estuviera grabando una promesa en sus huesos. Sofía sonrió, una sonrisa que ya no se escondía detrás del miedo, sino que se abría lenta y cálida. Richard se puso de pie y le tendió la mano. 2 pasos más. La niña asintió ligeramente, agarrando su mano. Caminaron juntos, lentos, firmes. Esa tarde, María trajo una canasta de pan recién horneado. El suave aroma a mantequilla llenaba el aire. «Toma un poco, cariño». Sofía soltó una carcajada. Ana Pérez también llegó, llevando una gran caja de pinturas. «Estaba pensando que hoy podríamos pintar el nuevo camino. ¿Qué te parece?» Sofía la asintió, extendiendo papel sobre la mesa de piedra en el jardín. Ana se sentó frente a ella, sin prisa, solo preguntando en voz baja, «¿Qué nombre quieres ponerle a la pintura?» Sofía pensó por un momento, mirando a Richard regando los rosales, sus mangas enrolladas mientras la tarde se desvanecía. La luz del sol se dispersaba en parches sobre la hierba. Sofía mezcló los colores con cuidado, pintando 2 manos agarrándose, caminando por un camino con luz brillando al final. Sus pinceladas eran torpes, pero la dirección era clara. Richard se acercó, se inclinó y se quedó helado al ver la pintura. Nadie necesitaba explicar. Entendió exactamente lo que su hija había pintado. «¿Puedo verla?», preguntó. Sofía le entregó la pintura con ambas manos, sus ojos expectantes. «Papá, ¿sabes qué? Hoy caminé 3 pasos más». Richard sonrió poniendo su mano sobre su corazón. «Y aquí, ya has llegado mucho más lejos». María colocó las tazas de té. Ana recogió las pinturas. Una ligera brisa pasó a través de los árboles, y todo se sintió precioso en su sencillez. No había risas falsas, ni amenazas. Solo el sonido de un pincel moviéndose sobre el papel y el ritmo de una respiración tranquila. Sofía le entregó a su padre otra pintura, una imagen de ellos dos tomados de la mano caminando por el jardín, una franja de luz abriéndose por delante. Richard recibió la pintura de su hija, se detuvo por unos segundos y luego asintió. La colgó justo en la pared junto a la ventana, en el mismo lugar donde la luz del sol de la mañana brillaba más intensamente. «Continuemos mañana», dijo suavemente, su mano descansando en la espalda de Sofía como una promesa. Unos meses después, una mañana de primavera, el aire era fresco y suave. Hojas frescas brillaban de color verde en el jardín detrás de la mansión. La alfombra de hierba estaba seca y limpia. Sofía se paró junto al banco de piedra, sus nuevas muletas más ligeras, perfectamente ajustadas a sus manos. El doctor David Lee estaba allí. Un cronómetro colgaba de su cuello. Bajó la voz. «Hoy intentaremos una nueva meta. Cuenta tu propio ritmo. No necesitas mirar mi reloj». Richard se paró a su izquierda, ligeramente inclinado para poder atraparla en cualquier momento. María sacó una jarra de agua tibia y la puso en la mesa redonda. Helen Moore, la nueva enfermera de rehabilitación, invitada a apoyar las sesiones matutinas, de unos 35 años, tranquila y alentadora con los niños, revisó rápidamente las correas de las muletas. «¿Estás bien, Sofía? Si tu muñeca se siente un poco dolorida, inclina un poco el pulgar». En el otro extremo del jardín, algunos vecinos se detuvieron.
Peter Johnson, el hombre corpulento de al lado, colocó con cuidado una silla plegable y levantó la mano en señal de saludo. La madre e hija Watson también vinieron, llevando una canasta de frutas. Ya no había miradas de desprecio, solo gestos de aliento. Ana Pérez abrió una caja de tizas y dibujó algunas líneas rápidas en las baldosas de piedra, un pequeño camino que conducía al final del jardín. Solo sigue esta línea. Sonrió. Sofía inhaló profundamente. Apretó su agarre en las muletas. El primer paso, su rodilla tembló ligeramente. El segundo paso, su barbilla se bajó para mantener el equilibrio. El tercer paso tuvo que detenerse. Sus ojos se dirigieron a su padre. Richard le tendió la mano, sin tocarla, solo dejándola allí como un apoyo invisible. «Estoy aquí mismo», dijo. «Sigue adelante». El doctor Lee contó uniformemente. 4, 5, muy bien. Un suave aplauso estalló. Luego se silenció rápidamente para que no se distrajera. Sofía tragó saliva, cambió su peso a la otra pierna. Todo su cuerpo se sentía como una cuerda tensa, pero sus ojos eran diferentes a los de los primeros días. Ya no evadían, solo estaban enfocados. «Papá, voy a ir más lejos esta vez», dijo sin apartar la mirada de la línea de tiza. «Siempre estaré aquí esperándote», respondió Richard, su voz ligeramente ronca. «Intentemos 2 pasos más», sugirió Helen, sus manos listas pero manteniendo una distancia segura. Sofía asintió, dio otro paso, luego uno más. Cuando su pie aterrizó exactamente en la última marca de tiza, estalló en carcajadas. El sudor le perlaba la frente, humedeciendo algunas hebras de cabello. El doctor Lee presionó el cronómetro y sonrió amablemente. Un nuevo récord. Anna aplaudió más fuerte. Los niños Watson aplaudieron con ella. Peter se inclinó, hablando lo suficientemente fuerte para que Richard lo oyera. «Hermoso. No por la distancia, sino por la forma en que ustedes dos caminaron juntos». Sofía se giró, tambaleándose un poco. Richard se movió a tiempo para estabilizarla por el hombro. «Buen trabajo. Descansa», dijo. María le entregó una toalla y Helen le masajeó suavemente la muñeca antes de apretar las correas de nuevo. «Lo hiciste muy bien. No olvides beber un poco de agua». Un momento después, Ana extendió papel sobre la mesa. «¿Quieres dibujar ahora mismo?» Sofía asintió, apoyó sus muletas contra la silla y se sentó. Richard se paró detrás, mirando las pequeñas manos mezclar colores. Una raya amarilla pálida se extendió como un rayo de luz. Un parche verde se llenó como la hierba. Luego 2 figuras aparecieron en el centro de la pintura, una grande, una pequeña, tomadas de la mano. Sofía levantó la vista. «Papá, ¿de qué color crees que debería ser el cielo?» «Tu elección», respondió Richard. «Es tu cielo». La pequeña eligió el azul, cepillando una capa ligera, luego agregando unas pocas manchas blancas flotantes. Cuando la pintura comenzó a secarse, Sofía se puso de pie. Levantó sus muletas y cuidadosamente dio unos pasos, llevando el lienzo contra su pecho. «Mira, papá». Su voz llevaba tanto nerviosismo como orgullo. Richard tomó la pintura y se quedó en silencio, sus hombros relajados. Las pinceladas eran torpes, pero no podían ocultar la luz que se abría por delante. Apoyó la pintura contra un jarrón de cerámica, luego se giró y abrazó a su hija por primera vez en años. Su pecho se sintió como si una amplia puerta se hubiera abierto. «Lo hiciste genial», dijo suavemente, «no solo porque caminaste unos pasos más, sino porque te atreviste a creer que podías». Sofía apoyó su frente contra el pecho de su padre, sonriendo. Sus ojos se curvaron en medias lunas. «Seguiré caminando más lejos». En el rincón del jardín, el doctor Lee dobló el cronómetro y rápidamente intercambió unas palabras con Helen sobre el horario de entrenamiento para la próxima semana. «Agregue un ejercicio de equilibrio de cadera. No aumente la intensidad demasiado rápido». Helen asintió, anotándolo con un lápiz. Peter recogió las sillas y se despidió. Los Watson colocaron una canasta de frutas en la mesa, recordándoles: «Guárdala en la nevera. A ella le gusta este tipo». El sol subió más. La brisa llevaba el olor a hierba recién cortada y el dulce aroma del pastel de manzana de María. Richard llevó a su hija al césped y se sentó. Abrió una botella de agua, le dio un sorbo, y juntos miraron la pintura secándose a la luz del sol. «Papá», susurró Sofía, «estoy feliz porque te tengo a ti».
Richard se quedó helado por un instante. Luego la acercó. No necesitaba muchas palabras. Solo tenía que dejar que su corazón respondiera, firme y claro. La luz dorada se derramó sobre sus hombros. Las hojas de arriba se movieron unas contra otras, como una suave melodía de fondo. El tiempo ya no corría. Todo había vuelto a su lugar correcto. Padre e hija se sentaron en la hierba, sus cabezas apoyadas juntas. Sofía cerró los ojos, su respiración tranquila. Richard miró la tenue línea de tiza que aún brillaba y sonrió. En esa sonrisa había perdón para sí mismo. Susurró suavemente, como si sellara una promesa. Y esta vez nunca te volveré a perder. La historia no terminó con lágrimas, sino con una mano sosteniendo otra. Sofía siguió caminando sus propios pasos, y Richard aprendió a estar a su lado, paciente y amable. Los malvados fueron expuestos a la luz, rindiendo cuentas ante la ley. Los buenos, con determinación y amor, recibieron la paz que merecían. Esa es la historia del espíritu para el corazón. Siempre busca. Las heridas pueden tardar en sanar, pero la justicia nunca está ausente y la bondad siempre encuentra su camino. Las historias conmovedoras no solo están destinadas a provocar lágrimas, sino a recordarnos que tengamos el coraje de elegir lo correcto. Si fueras tú, al escuchar a Sofía susurrar, «Solo te necesito a ti, papá», ¿qué harías para que el niño en tu propia casa estuviera más seguro hoy? En tu opinión, ¿qué cambió a Richard antes y después de la tormenta? ¿Qué escena te conmovió más? ¿El momento en que se le devolvió la muleta o cuando se colgó la pintura del camino con la luz en la pared? ¿Crees que todos pueden dar un paso más, siempre y cuando haya alguien caminando con ellos? ¿Estás bien hoy? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Necesitas una palabra de aliento? Deja que la historia para el corazón te envíe un cálido abrazo, recordándote que no estás solo. Si esta historia te conmovió, compártela para que una persona más se atreva a hablar, para que un niño más sea protegido. ¿Qué viaje de sanación te gustaría que sigamos contando? Déjanos un comentario y haznoslo saber. Gracias por estar aquí, por unirte a nosotros para escribir más actos de bondad.